Diego, gracias por perdón, por la invitación, Gracias a usted por subir. por escalar. Pues, nos hemos quedado sin ascensor temporalmente aquí porque están poniendo uno nuevo y la doctora ha tenido la gentileza de hacer el esfuerzo. Bien, no quiero hablar netamente de Fujimori, pero sí no quiero dejar de preguntarle por lo que usted había dicho previo a que ocurra el deceso del expresidente, que ya era cosa juzgada. Efectivamente, he comentado en otras oportunidades qué sería si cada colegiado nuevo que llega al Tribunal Constitucional se pone a revisar si las sentencias anteriores le parecen que han sido correctas o no. Ahí se acabaría la seguridad jurídica, porque muchas personas nos reprocharon en ese momento que por qué habíamos actuado como mesa de partes y no habíamos investigado, profundizado si realmente se debía ejecutar o no. No nos correspondía. Entonces, si no, hubiera sido una falta de seguridad jurídica y por otro lado, no darle el valor que tienen las sentencias del Tribunal Constitucional, que son inimpugnables. Entonces, sí sabía, bueno, sabíamos los demás, que esto crearía como una especie de convulsión, porque como tantas veces se dice, la figura del señor Fujimori traía muchos encuentros, discordias entre las personas, Sí. ¿no? Entonces, pero siempre he considerado que uno tiene que cumplir con su deber, cueste lo que cueste. Claro, ¿no? desde la óptica constitucional ya no había más. No había más. Se había llegado al final de la... Exactamente. Perfecto, eso yo quería. Otra duda que tengo, y también he visto que usted se ha referido a esto en otras declaraciones, es dónde termina el poder que podría tener la Corte Interamericana. Sí, ¿Puede revocar? No, o sea, además en ese caso era un indulto. O sea, la jurisdicción de la Corte y nuestra obediencia a las sentencias de la Corte es cuando el Perú es Estado parte, ha sido parte en un juicio y pierde o gana. En ese sentido le obligan sus sentencias, aun cuando siempre, lo he mencionado y lo seguiré mencionando, esa es mi opinión personal, yo considero que siempre hay que evaluar lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales y según eso habrá que, pienso yo, hacer un filtro, ¿no? Porque si nos manda lo contrario a la Constitución, contrario a las libertades, no se puede hacer. Ahora, en el caso del señor Fujimori, no había ninguna sentencia. Ellos más bien dijeron que a través de una resolución de cumplimiento de sentencia de otro caso, que era el de Barrios Altos y La Cantuta, que si se daba el indulto, se vulneraba el derecho a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Entonces hay un razonamiento que me parece ilógico, con todo respeto, y es que si se da un indulto, cuando se da un indulto se está vulnerando el derecho de acceso a la justicia, no habría indultos. Porque yo en mi vida he escuchado esa teoría de que las personas indultadas han vulnerado el derecho a la justicia de las que fueron víctimas del delito que fuera. Y más bien lo que se establece que es el derecho de acceso a la justicia es acceder a un juicio, tener un juez imparcial y tener un procedimiento que se pueda seguir con cierta facilidad, por decir así. El señor Fujimori fue juzgado, condenado, estuvo en la cárcel, entonces ya no se puede decir que se podía vulnerar el acceso a la justicia porque ya la justicia había cumplido con su cometido, por decir así. Claro. Lo que no entiendo es por qué no se cumplía para Fujimori lo que dice la convención. Digamos, siempre las cosas más favorables a las personas, a sus libertades. ¿Por qué para Fujimori no y para todos los demás sí? Eso es una cosa curiosa, es el artículo más 29, que dice expresamente que los jueces no pueden interpretar restrictivamente los derechos y libertades que están en la convención. Y además nuestro Código Procesal Constitucional establece que si hubiese una norma, o sea, una sentencia de la Corte, por ejemplo, que reconociera menos derechos y libertades que las normas peruanas, el juez peruano tiene que preferir la norma nacional. Entonces, el comportamiento de la Corte, a mi modo de ver, no tiene un fundamento jurídico, a mi modo de ver. Bien. Pasando a otro tema, doctora. Hay gran expectativa. Obviamente lo que ha sucedido ayer nos desvía un poquito, pero en este programa le estamos haciendo un seguimiento muy meticuloso a lo que resuelva el TC referente a la demanda competencial en el Congreso, ¿no? Tengo entendido que ya pasaron los 30 días, ¿no? De la Junta, respecto a la Junta Nacional de Justicia, en el caso con el Poder Judicial sobre la Junta. Estamos en falta y lo hemos reconocido. O sea, ha habido, por diferentes razones no hemos podido poner en agenda este asunto, pero sí ya está previsto para la segunda quincena de este mes. Segunda quincena de septiembre. De septiembre. Se tendría Sí. Lo que pasa es que, claro, como yo siempre digo, mientras que no se publique algo, todos son rumores. Entonces, hasta que se publique, tiene que firmarse por los 7 magistrados. Entonces, yo confío en que haya celeridad porque es el deseo de todos. Sea A o B, digamos, por decirlo de algún modo,
¿Usted cree que ya sea algo final porque ya pensábamos que lo era en marzo y abril cuando ocurrió y ahora estamos de nuevo en esto? Creo que hay una diferencia importante. En la sentencia anterior, lo que estaba haciendo el Poder Judicial era amparar la petición, por ejemplo, del sindicato de la Defensoría del Pueblo para que no se eligiera al defensor del pueblo. En el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, un señor decía que imponía una medida cautelar para que no se eligieran los miembros del tribunal. Entonces, allí se estaban realmente vulnerando facultades exclusivas y excluyentes del Congreso. Pero ¿qué especificamos en ese momento? Que es verdad, eso es su potestad. Pero si en el ejercicio de esa potestad vulnera derechos fundamentales, la persona tiene derecho a acudir a una acción de amparo. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este caso, en esta demanda competencial? Los dos señores han presentado una demanda de amparo diciendo que han vulnerado sus derechos y intermedio también pidieron una medida cautelar y se les repuso por medida cautelar. En ese momento el Congreso interpone la demanda competencial y nosotros ¿qué dijimos? Señor, ese es un tema tan grave, tan importante, que nos parece que tendría en todo caso que resolverlo la Corte Suprema, pero no con una medida cautelar. O sea, que la Corte decida si esta medida cautelar es válida, pero no darle un efecto inmediato, porque es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso. Pero no dijimos que no podían presentarse acciones de amparo. Entonces, lo que ahora tenemos que analizar es, ya no está la medida cautelar, se trata de una acción de amparo, bueno, vamos a ver qué decimos. Bueno, estaremos atentos, segunda quincena. Eso es algo que obviamente va a generar, querramos no, confrontación. De ¿no? todas maneras. Pero Pero aclarado que nunca hemos dicho que porque el Congreso, o sea, tenga una facultad, la puede hacer vulnerando derechos fundamentales, porque si no estaríamos en la época de los nazis, digo yo, ¿no? Sí, el tema es que no han sabido demostrar cuáles han sido vulnerados. Bueno, pero ya no quiero entrar porque eso ya creo es muy comprometedor para usted en su posición. Ahora, le preguntaba, permítame volver brevemente a lo del sistema interamericano, porque hay dos temas que a mí me preocupan mucho sobre a dónde podría llegar el inmiscuimiento. Defensa de la vida, como defendemos en este programa, y eutanasia, que es un tema en desarrollo. ¿Ve una situación en donde esta constante ideologización de jueces, de fiscales y el inmiscuimiento de la Corte a través de la Comisión pudiera derivar en legislación que impulse esto? En legislación no sé. A lo mejor que algún juez vaya en esa línea, podría ser. Pero yo confío en que eso también llegará al tribunal y en todo caso creo que la Constitución es muy clara porque, a ver, el comienzo de la vida no lo decide la Corte Interamericana ni el Tribunal Constitucional, el comienzo de la vida lo decide la biología. Y la Constitución ya recoge que la vida humana empieza con la concepción y por eso el concebido es sujeto de derechos para todo lo que le favorece y el aborto no le favorece. Entonces lo que yo al menos haré siempre es ver qué dice la Constitución, ver qué dice la biología respecto al comienzo y al fin de la vida. Y que el derecho a la vida es el primero que se tiene, ¿no? Pero la gente que pueda no tenerlo tan claro, doctora, porque hay gente que nos ve que no está como nosotros en esto todos los días, pero quisiera tener un mensaje un poco más sencillo. ¿Qué significa lo que acaba de decir? Que desde la concepción es sujeto de derechos constitucionalmente. ¿Qué significa eso? Que o sea, tiene derecho a todo aquello que le pueda favorecer. ¿Qué quiere decir? Cuando nazca podrá ser heredar algo, tiene derecho a que le hagan, como ocurre ahora, ¿no? Operaciones intrauterinas, todo aquello que pueda favorecer que siga viviendo y que nazca. O sea, tiene derecho a que se le permita nacer. Claro. Y que no se interrumpa ese proceso. ¿No? O sea, sí. Cuando ha habido esa sentencia de la distribución de la píldora al día siguiente, yo recuerdo que decía muchas veces el representante de Promsex, me parece que era, que la píldora al siguiente era un preservativo, ¿no? Que lo que impedía era la fecundación. Sin embargo, yo analicé un poco más y me di cuenta que cuando el FDA dice que la píldora del día siguiente no es abortiva, porque una vez, ¿cómo dice? Una vez realizada la fecundación, no sé qué término emplea, pero dice que no, o sea, nunca es eso. Si ya se ha producido la anidación del óvulo fecundado, entonces ya si estás embarazada ya no puede hacer nada la píldora. Pero ¿qué entienden por embarazo? Embarazo no lo entienden desde la concepción, lo entienden desde la anidación del óvulo, es decir, unos días después. Por eso es que hay que tomar esa píldora cuanto antes, porque lo que va a hacer es, en principio,
al principio que no haya fecundación, pero normalmente si la hay, lo que va a hacer es que aborte, ¿no? Es un microaborto. Ujú. Entonces, hay un manejo de los términos que es confuso, ¿no? Porque ahora nos quieren hacer creer que el embarazo no empieza con la concepción, sino con la anidación. Entonces, yo suelo decir, para que una ciencia progrese, las palabras tienen que significar lo mismo. Ujú. Si uno va cambiando los términos, entonces, por eso en algunos países, yo creo que acá muchas mujeres aceptan esa píldora pensando que no es abortiva, porque uno lee que no es abortiva. Dependiendo del día en que la consuma. Ujú. Otra de las cosas que quería pedirle que nos pueda desarrollar acá un poco es, vi unas declaraciones en el Congreso sobre la eutanasia. Ujú. Usted no apoyaba la libertad de que alguien pueda decidir. Ah, no, ¿No? yo lo que digo es que no existe derecho a morir. No hay Porque, derecho a morir. no, porque si hubiera derecho a morir, ¿qué tenemos los demás el deber de qué? De matarlo, ¿no? Porque si yo tengo derecho a la vida, ¿eso qué supone? Que no me puedes quitar la vida. Si yo digo tengo derecho a morir y yo decido morir, mátame. O sea que tenemos la obligación de matarlo. Entonces eso sería cambiar totalmente nuestra constitución, nuestra vida, porque lo que tenemos más bien, y está en el Código Penal, es el deber de auxilio mutuo. Entonces yo he tenido un hermano que ha muerto, por ejemplo, esa enfermedad tan dura que es la esclerosis lateral aminotrófica. Y mi hermano sí nos pidió desde el comienzo, yo no quiero, y a su esposa, a su familia, no quiero ni sonda, no quiero pulmón, no quiero nada, yo me voy a morir cuando mi cuerpo ya no dé para más. Entonces, claro, al final, lógico, todo se le fue paralizando y ¿qué hicimos? Morfina, ¿no? Entonces uno sabe que la morfina te duerme, ya no sufres, te adelanta a lo mejor el momento de la muerte, pero nuestro deber es aliviar los sufrimientos de la gente, pero no es matar. Y eso lo ha hecho el Tribunal Constitucional Español hace muchos años, que no hay derecho a la muerte. Es en todo caso, no sé, la libertad de una persona que se quita la vida, ¿no? Pues No con sé el si avance del esto... progresismo en España seguramente eso debe estar próximo a revisarse, ¿no? Bueno, lo dijo hace tiempo, pero ahora ya sabemos que hay una legislación que va en otra línea, ¿no? Ya, Lamentablemente. pero el análisis, digamos, desde la óptica legal, o sea, Sí, constitucional en este caso, es no puede haber derecho a morir porque abarca un tercero. no, porque a ver, claro, no, incluso suicidarse no es un derecho, ¿no? Es una, bueno, una acción que es una persona. Ahora en la mañana creo que vi cómo alababan a un músico, creo que es, que convenció a una señora que se iba a tirar de un puente en Estados Unidos de que no se tirara. Le hablaba, y la salvó. Y decían fue un ángel para ella. Ujú, Llevaron a la señora a una clínica psiquiátrica porque estaba súper deprimida. ujú. Una persona se quita la vida porque está deprimida, porque le parece que su vida ya no la puede afrontar. ¿Qué diría yo en el caso de una persona como la señora Ana Estrada? Yo diría a alguien que así dice, no, yo no quiero vivir. Pues yo diría, bueno, si no quieres vivir, te dormiremos. Y si tú dices, no quiero que me pongan, no quiero que me alimenten, no quiero nada, te respetaremos y se morirá dormida. Ujú. Pero eso es muy distinto a que nos matemos unos a los otros. No sé si me dejo explicar. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Sencillamente quiero hacerle la pregunta de una manera objetiva para que la pueda desarrollar y su postura quede claro. Porque abarca un tercero. Eso yo lo he hablado con médicos también. Ujú. Un médico que me dijo, yo tendría que dejar de hacer lo que hago si es que hay una ley que me dice que yo Claro, no puedo negarme. claro, esta es la objeción de conciencia, ¿no? Exactamente. Claro, esta es la objeción de Y ni conciencia. siquiera era eutanasia, estamos No. hablando de aborto. El problema con el aborto, como usted sabrá, doctora, es que siempre la discusión de los que apoyan el aborto quieren ceñirse netamente a eso. Ujú, No quieren tocar el tema de fondo, ujú. detrás, Claro. etcétera. Quisiera saber, si es que lo puede responder también, ¿cuál es su opinión del gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, yo creo que eso es complicado. Justo hablaba con mis sobrinos y con mis hermanos y por un lado yo no puedo negar el agradecimiento que puso fin al terrorismo. Creo que escuchaba lo que mencionabas antes de cómo logró salvar la economía del país. Sin embargo, después hizo cosas que no estuvieron bien, sobre todo la corrupción que dejó, Ujú. ¿no? Por todas partes. Yo del genocidio, no sé si yo de eso no, bueno, no sé, de eso no quisiera opinar, pero sí porque yo, de las cosas que tengo pruebas clarísimas de la corrupción que hubo, de todo lo que pasó con Montesinos, de cómo se fue del país, de que renunció por fax. Pero bueno, creo que ahorita lo que ha decidido el gobierno es poner en la balanza y ha decidido, frente a estas cosas que hizo mal en su vida, sus errores, han considerado que pesa más la pacificación realmente del país, la recuperación, y es verdad que hubo excesos, ¿no? A la hora de combatir el terrorismo, es verdad,
Pero bueno, los excesos de los terroristas serán terribles también. Entonces, cuando hay una guerra, todo es injusto. Ujú. O sea, en una guerra todo es injusto. Estoy de acuerdo con usted. Para terminar, quería pedirle si hay alguna, siento que hay alguna demanda competencial que me estoy olvidando, Ujú. de que es importante. ¿Qué cosas es lo que se viene Ah, que lo son del... emblemáticas? Sí, o sea, está la de la presidenta, ¿no? Que después yo La pensaba que era habeas presidencia, esa es la corpus. que me estaba Sí, olvidando. sí, sí, sí. Esa recién entrado, tenemos todavía que admitirla a nivel del Pleno. Y bueno, se verá. Lo que pasa es que estamos un poco atrasados. Y de hecho, la próxima semana ya se ha notificado. Hay varios juicios, o sea, varias audiencias importantes también, pero son más bien de tutela de derechos, ¿no? Más que acciones de inconstitucionalidad, demandas competenciales. Hemos ido a procesos que son sobre todo libertad de las personas, que es palabras mayores. La de la presidencia sería modificar el artículo 117, ¿no? Ese sí, o sea, creo que ella lo que dice es eso, o sea, el derecho que tiene el ministerio a investigarla, ¿no? Pero sí vamos a sacar un habeas corpus, o sea, la audiencia del próximo jueves sí contempla un habeas corpus que presentó antes la presidenta y se refiere también algo sobre la investigación, Ujú. ¿no? Como que afectaba su libertad. Pero vamos a ver si este está conexo con el otro, si hay que hacerlo, resolverlo juntos, todo eso habrá que analizarlo. Ahora que comienza esta gestión, este encargo, liderando el TC, ¿qué le dice a la gente que dice cosas como está jugando en pared con el Congreso, el Tribunal Mm. Constitucional? Yo les recuerdo que cuando el Congreso quiso vacar al señor Castillo por delito a la patria, le dijimos que eso no era viable, porque lo que el señor había hecho era una declaración desafortunada, equivocada, pero eso no era un delito. Y entonces le dijimos que no al Congreso. Por lo del mar, ¿Ah? por lo del Cuando esa entrevista que le hizo el el señor mar, Rincón, sí, 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 que a Bolivia le iba a sí. dar y no sé qué, pues eso no es un delito, o sea, es una con todo respeto, me pareció una equivocación que dijera eso, pero no, no era un delito. Entonces le dijimos al Congreso que no y tuvieron que parar el proceso. También otra oportunidad querían hacer valer una votación que no era correcta y para formar una comisión y le dijimos que no tenían derecho a seguir adelante porque la votación no era correcta y ellas querían hacerla valer como correcta. O sea que van a ir viendo que nosotros en unos casos le daremos la razón y en otros no. ¿Mm? Y no sé, aunque sea regresar, antes que hablábamos del señor Fujimori, yo todo lo que he expresado en este momento es pensando que hay unos hijos que han perdido a su padre. Y creo que no es momento de sacar a la luz cosas que el señor ha hecho mal, que yo creo que sí ha hecho cosas malas, ¿no? Como decía antes, pero creo que en ese momento sería muy cruel, ¿no?, estar escarbando en ese estilo, sino más bien pensar en el dolor que tienen estos hijos y tratar de acompañar a esa familia que sufre, ¿no? La nueva ley de lesa humanidad Sí, va a ir a parar sí, ya sí he leído que ha llegado, o sea, no sé si ha llegado, yo creo que sí ha llegado al tribunal, ¿eh? Porque he leído, me parece que es un colegio de abogados que ha presentado sí, la de Lima. el CAL, Sí, dijo que lo iba a llevar. sí, sí, sí. Ahora, no sé si ya sea en físico en el tribunal. Eso le mentiría. Ok, porque tengo entendido, y aquí le hacemos seguimiento a varios casos de militares que siguen retenidos, que hay jueces que se están negando a Ujú, aplicarla. ujú. Lo que pasa es que sí, el juez tiene la facultad de hacer un control difuso de las normas, amparándose en la Constitución, pero yo creo que eso llegará al tribunal y ahí podremos aclarar, ¿no?, hasta qué punto, o en este caso concreto, qué es lo que corresponde, ¿no? Porque si no hay mucha también inseguridad jurídica. Sí. Uno es una cosa, el otro dice otra cosa, ojalá que llegue pronto. Ahora sí, para terminar, doctora, llamó mucho la atención y ha sonado mucho, sobre todo en medios de comunicación orientados a jóvenes, como Ujú. ILAD Media, del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo, sus declaraciones sobre el conservadurismo. Así, Asumo que hay mucha gente que se identifica con eso, hay gente qué que bueno. está perdiendo el temor a decir que lo es, incluso si es joven, si es muy joven. ¿Cómo obviamente se define conservadora, pero qué más nos puede comentar respecto a que efectivamente conserva lo bueno? Eso. ¿Cómo enfoca todo eso? ¿Cuál es su opinión de ser conservador? Mi opinión es que tenemos valores profundísimos en el Perú, desde la época de los incas. O sea, eso es lo que tengo que recoger. No matar, perdón, no era no matar, era no robar, no mentir y no ser ocioso. Eso me parece, eso hay que incorporarlo. Pero además tenemos otra serie de valores como es la verdadera tolerancia, que es aprender a comprender, a estimar y a trabajar con personas que no piensan como nosotros. Y no pensar que el que piensa distinto es mi enemigo. Yo creo que, por ejemplo, mi elección como presidenta, a mí me alegra que quien me haya postulado es el doctor Manuel Monteagudo, que más diferencia no podemos tener en la manera de pensar. Pero él y yo sabemos que actuamos en conciencia, no estamos de acuerdo,
pero en otras cosas sí estamos de acuerdo, y en lo que estamos de acuerdo vamos para adelante. Yo creo que eso es parte de saber conservar esa actitud tolerante, abierta, de comprender a los demás, el respetar la familia. Yo digo, el buen hacer en el comer, en el hablar, en relacionarnos con los demás, en que hay un ambiente, como decía antes, de respeto mutuo. Eso es conservar, o sea, todo aquello que nos hace mejores personas. Y lo nuevo, muy bien, filtraré aquello que es conveniente y que me ayuda a acrecentar ese tesoro de persona, ¿no? No sé ustedes qué pensarán, pero en mi vida me he dado cuenta que lo que más llena, lo que te da felicidad, no es el trabajo, es el amor. Es decir, el cariño, las buenas relaciones. Yo puedo tener un trabajo que me paguen una millonada, pero si me maltratan, me voy porque me siento, ¿no? O sea, eso no llena. Entonces, eso es saber querer bien a los demás, sean como sean los demás. Para mí eso es ser conservador, porque conservo lo bueno, pero no ser, como he dicho también otras veces, anclada en un pasado como si todo lo pasado fue mejor. No es verdad. No es verdad que ahora hay muchas cosas buenas y una sensibilidad en la gente joven muy buena. Muchas veces a los conservadores se les tilda de inmovilistas y no es verdad. No es verdad. Cuando me llama la atención cuando ha dicho la verdadera tolerancia, porque la falsa tolerancia hubiera pretendido que usted sea electa a su cargo por ser mujer y por una cuota de género, y no es así. No, yo estaría deprimida si estoy aquí por ser mujer, porque significaría que no tengo la capacidad para hacer las cosas bien, sino solamente por mi sexo. Y eso no es ningún mérito, porque nadie pide el sexo que tiene. O sea, nace uno con el sexo, ¿no? O sea que no. Y eso, y también el pensar que tiene que haber trincheras y bloques, y entonces yo como he sido elegida por unos que no piensan como yo, entonces yo me he pasado al bloque de la izquierda, o que no son democráticos los que son caviares, tampoco. O sea, a veces esa tolerancia que demuestran unos son solo tolerantes con los que piensan como ellos. Claro, no es fácil. Bien. Gracias, doctora, por estar acá. A usted por la invitación. Suerte en su gestión. Muchas gracias. 7:41, doctora Luz Pacheco está con nosotros.